Hola. Cuando en una relación comercial o de prestación de servicios profesionales, al que paga se le hace mucho lo que paga y al que recibe se le hace poco lo que recibe, es momento de analizar, ¿no creen? Es momento de pensar un poquito qué nos pasa con el dinero. El día de hoy tenemos de invitado a nuestro querido amigo Enrique Rovirosa Miramontes, que es economista de profesión y ya con algunos años en su haber. Enrique, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Pancho. Estoy aquí a tus órdenes y para ver qué podemos platicarle a tu estimado público. Primero dinos, ¿eres economista egresado de...? Soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy bien. ¿Y tu experiencia de trabajo dónde ha estado? He trabajado en, dijéramos, tres sectores: el sector privado, el sector público y el sector educativo, que lo estoy manejando como parte separada porque es algo que siempre he hecho, ¿no? Es decir, dar clases a nivel licenciatura y a nivel posgrado. ¿Y en el sector público en dónde? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue en la Secretaría de Turismo a nivel federal, en la Ciudad de México. Muy bien. Y de ahí pues trabajé en la Secretaría de la Presidencia, en la Secretaría de Patrimonio y Fomento en su época. Después me pasé al sector privado, a lo que era la empresa Icatec, que era la parte técnica del grupo ICA, también en México. Fui a estudiar al extranjero. Soy de esos que menciona el señor presidente como aspiracionistas. Estuve en Inglaterra y estuve en Holanda. Y regresé a México y estuve trabajando ya de manera más continua en el sector educativo. Por un lado la universidad, por otro el Tecnológico de Monterrey en la Ciudad de México. Después me vine a Baja California y estuve trabajando también tanto en el sector privado como público a nivel del municipio y de alguna manera en forma de asesoría con el sector estatal. Dios, vean qué currículum trae. Lo tenemos aquí para platicar y que nos baje de... Hay muchos términos dentro de la economía, que no quiero platicar de economía, sino cuáles son sus puntos de vista y debido a su vasta experiencia que tiene en este ramo de pues esta carrera, que es un infinito para mí la economía, porque nunca, podemos entenderla, pero no comprenderla. Y el día de hoy, que inicié con esta frase que para mí se me hace una frase muy buena. Cuando te hacen un trabajo y te dicen, es tanto, y tú dices, ay, se pasó. Y el que recibe ese dinero dice, ay, qué poquito le cobré. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué hay ese fenómeno, Enrique? Bueno, todos los fenómenos que tienen que ver con la prestación de servicios o la entrega de bienes, es decir, la venta de bienes, llámese tacos, llámese plomería, lo que sea. Eso es una situación que nosotros llamamos la interrelación del mercado, ¿no? Es decir, donde tenemos dos fuerzas principales. Por un lado, el que ofrece sus servicios y por otro lado, el que los compra. Y desde el momento que tú dices, acepto el precio que me va a pagar y el precio que yo le dije que le iba a cobrar, en ese momento ya llegaste a un acuerdo. Sí, sí, sí. Y en términos de economía hablamos de equilibrio. Ahí se pusieron las dos fuerzas de equilibrio, ¿no? Es decir, tú quedaste de acuerdo en cobrar y el otro en pagarte por un servicio o un bien que le estás vendiendo. Sí, pero algo nos queda de insatisfacción. Pues sí, lo voy a pagar porque lo necesito, pero se me hace que se pasó en cobrarme. Y el otro dice, le di muy económico. Hay una discrepancia por la cuestión del dinero. Yo siento, a esto se le puede llamar inflación, por ejemplo, cuando yo recibo un servicio. Platícanos, ¿qué es la inflación? Bueno, la inflación es el fenómeno, así le llamamos los economistas, del aumento generalizado de los precios. Es decir, cuando hablamos de inflación hablamos del efecto que hay sobre todos los precios de todos los bienes y servicios que se ofertan o se compran o se venden en una economía. Eso es inflación. Lo que tú estás hablando es de una relación de acuerdo entre un vendedor y un comprador. Ahí para nada entra la inflación. Ahí más bien entra la cuestión de los acuerdos. Quizás el que te está comprando no tiene para pagarte más y tú que le estás vendiendo, pues lo que quieres es garantizar un ingreso mínimo, llamémosle así. Entonces sí puede haber insatisfacción tanto del que vende como del que compra, pero por el precio que pactaron.
Pero desde el momento que ya lo pactaron, ahí se establece una relación de compromiso de ambas partes, ¿no? Sí, pero de alguna manera ambas partes quedan insatisfechas. Yo lo veo, son como señales de que hay algo mal en el mercado. Para mí, porque vamos a hablar de la economía, pero a nivel del padre de familia. Eso es lo que queremos que platiquemos. ¿Por qué cada vez se me hace que trabajo un montón y cada vez me alcanza para menos? Ese es lo que tenemos, y se me hace que es una posición que ha sido casi eterna desde que yo me acuerdo. O hubo momentos mejores, probablemente, pero profesionalmente a mí se me hace que es una situación, y no es que se pase uno de sinvergüenza a querer cobrar o al pagar, sino que simplemente siempre nos queda dentro, se me hace que pagué de más. Se dan casos en que se da esa situación de que el que compró piensa que pagó demasiado y el que vendió a lo mejor piensa que lo vendió barato. Pero mira, el tema de la economía es de que todo lo que ocurre a nivel individual o a nivel de grupo o a nivel de ciudad o a nivel de estado o a nivel de país tiene mucho que ver con lo que está pasando alrededor tuyo. Entonces, por ejemplo, un plomero que dice, te voy a cobrar 400 pesos por ir a tu casa y ver qué problema tienes ahí con la llave de la cocina, él te está fijando los 400 pesos porque él ya sabe lo que están cobrando otros plomeros en la zona donde resides o donde vives. Él ya tiene una idea de cuánto están más o menos cobrando otros plomeros. No faltará aquel que diga, yo me voy a aprovechar y en vez de los 400 pesos, que es el promedio que se está cobrando aquí, yo le voy a decir 600 pesos. A ver si pega. No, tiene algo que ver de psicología del que te está vendiendo el producto. Por ejemplo, va a tu casa y ve que es una casa de 2 pisos, que es una persona que tiene carros nuevos, entonces, ¿qué va a hacer? Se va a ir buscando obtener el mejor precio que te puede sacar a ti. Ajá. Entonces te va a decir, son 600 pesos, cuando normalmente cobra 400 pesos. Ahí entonces ya dependerá del que va a contratar el servicio si se informó previamente de cuál era el precio promedio o no. Hay gente que dice, está bien, hazlo por 600 pesos. Habrá otros que digan, oye, espérame tantito, no es la primera vez que llamo a un plomero y normalmente anda cobrando por 400 pesos. Todo eso que te estoy explicando es lo que forma parte dijéramos, de esa negociación entre quien ofrece y quien compra un servicio. Y ya dependerá de los dos si se ponen de acuerdo o no. A mí me ha pasado, y seguramente a muchos de los que nos están viendo, de que en efecto llamas a una persona para que te brinde un servicio de plomería o de albañilería, carpintería, lo que sea, y te salen con este tipo de actitudes. Pero si tú hiciste tu trabajo como comprador de informarte previamente, le vas a decir, ¿sabes qué? Me estás queriendo ver la cara, no te voy a pagar eso. Yo creo que lo que tu trabajo te puedo pagar son 500 pesos. Y ya dependerá del otro si lo acepta o no. El que está cobrando, por ejemplo, a lo mejor dice, es que subió la gasolina, es que ya no compro lo mismo con esos 400 pesos. Pero el otro dice, bueno, si tuviera 400 se los pagaba, pero a veces no tengo ni eso. Entonces, ahí se presenta en lo que yo llamo, en una familia, la recesión. O sea, no estoy ganando lo suficiente o no gano. Ahí se puede juntar la inflación con la recesión. Bueno, a ver, ¿qué es la recesión? Digo, aquí estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Es decir, por eso cada uno de nosotros tenemos lo que llamamos poder adquisitivo. Es decir, ese poder adquisitivo está en función de nuestro nivel de ingreso. ¿Cuánto gano yo? Yo gano, por decirte algo, al mes 10,000 pesos. Sí. Entonces, yo tengo que ajustar mi gasto, todo lo que yo destino a satisfacer las necesidades que tengo mensualmente a ese sueldo de 10,000 pesos. Estoy hablando en términos hipotéticos. Irte más allá de los 10,000 pesos va a implicar que tú te endeudes. Ajá. Y ese es otro problema. Ese es otro. ¿Verdad? Pero tú, es decir, tú como persona que está sujeta a un ingreso limitado, te tienes que ajustar a tu gasto. Mucha gente lo hace de manera muy exitosa y otros son un desastre, ¿no? Traen unas finanzas personales muy malas. Pero eso nos pasa a todos y cada uno en nuestro nivel de ingresos. Hay quienes recibirán 10,000 pesos al mes, otros 15,000, otros 20, y ahí nos podemos ir hacia arriba, de tal manera que ese ingreso te establece tus límites de lo que puedes comprar. Y de ahí depende mucho de qué tan inteligente seas para gastar. Uh-huh.
Lamentablemente, por ejemplo, yo te puedo decir, en el caso de México, la mayoría de las personas tienen lo que llamamos una especie de ceguera para poder gastar lo que reciben, ¿no? Somos malos compradores. ¿Por qué? Porque no nos informamos acerca de estas cosas que te estoy diciendo. Lo ideal es, por ejemplo, regresando al caso del plomero, es que si tú tienes la necesidad de contratar un plomero, primero investigues cuánto cobra un plomero en la zona donde tú resides. Háblale a 2 que 3 plomeros y pregúntales, oye, ¿cuánto cobras por venirme a arreglar esto? Utiliza el teléfono, utiliza la tecnología. Mucha gente no lo hace. No lo hace, ¿no? Entonces llega, si es un plomero, dijéramos, decente, en el sentido de que él te va a cobrar lo que cree o lo que él sabe que vale su trabajo, te va a cobrar posiblemente los 400 pesos a los que me refería hace un momento. Pero si es un plomero que no es tan decente, llamémoslo así, va a tratar de cobrarte a como te dejes. Y de ahí dependerá de ti si estás o no informado lo suficiente para poder hacer una buena negociación respecto al precio a pagar. Pero es esta práctica lo que nos lleva de alguna manera, fíjate bien lo que estoy hablando, de el entorno familiar, el entorno inmediato de vecinos o de parientes, puede convertirse en una espiral inflacionaria. No, espérame tantito ahí, yo sé que tú eres el economista. Y si no tengo, es cuando hay una recesión en mis ingresos. Dinos, por favor, ¿qué es una recesión? Porque hemos visto, leemos acerca de que hay una recesión, de que hay una inflación, pero realmente no la entendemos. ¿Qué es una recesión? Bueno, ahorita te voy a explicar la diferencia entre recesión, crisis y demás. Pero antes de eso quiero regresar al tema porque es muy relevante lo que estamos discutiendo. A ver. El tema de cómo acordamos hacer nuestro gasto es algo fundamental. Muchas amas de casa saben perfectamente bien lo que te estoy diciendo con estos ejemplos, ¿no? Y esas amas de casa hacen su labor, hacen su trabajo de investigar y informarse acerca de cuáles son los precios que rigen. Entonces van a un supermercado, a una tienda de conveniencia y ya saben si esa compra está por arriba o por debajo de lo que normalmente ellos adquieren en otros lugares. A veces se ven forzados a ir a una tienda que saben que es cara, pero ya saben. Y esa es la parte medular del tema que estamos hablando, ¿no? Hay que estar informados. Esa es la recomendación que yo como economista hago, ¿no? Es decir, tú no vayas nada más a hacer una compra por hacerla. Infórmate previamente. Mira, yo doy clases a nivel universitario y tengo, por ejemplo, muchachos que están por adquirir un carro. Y he hecho una encuesta entre muchachos que están a nivel universitario respecto a cuál fue la investigación que hicieron respecto al tema del precio de los carros, por un lado, y respecto al costo del financiamiento. Bueno, en un grupo de 100, por decir un número, ¿sabes cuántos hicieron esa labor previamente? ¿Cuántos? Menos de 10. Es decir, de 10 personas, generalmente 9 se lanzan al ruedo, como decimos coloquialmente, sin haber hecho su trabajo previo de investigar. Porque el carro los enamoró. Porque el carro los enamoró, porque llegó alguien, o el mismo la misma agencia que le está vendiendo le dice vete con tal o cual banco, y se van con ese banco. Siendo que las tasas de interés, por ejemplo, que cobran los bancos no son iguales. Pueden ser muy cercanas unas de otras, pero cualquier punto que tú te puedas ahorrar es una gran ventaja. Okay. Entonces, les faltó hacer ese trabajo. Y la mayoría, lamentablemente, de los mexicanos, no, como alguien me decía recientemente, no tenemos esa cultura de investigar dónde está la mejor, dijéramos, condición de oferta en términos de precios. Entonces, mucha gente gasta mal. Tiene de por sí un ingreso limitado y gastando mal, pues se le pulveriza. Ya, por conflicto así seguro. Un conflicto seguro. Ahora, regresando al tema. ¿Es inflación esto que estamos hablando? No, es falta de información. Okay. Inflación es cuando si el mes pasado compraste, por decir algo, una lata de atún a 18 pesos y al mes siguiente te costó 19 pesos. Esa diferencia de un peso se infló. Se infló, exactamente. Okay. Esa es inflación. Digo, ahora, claro. ¿Qué es recesión? Recesión se refiere a si crece o no crece la economía. Uh-huh. Ponme un ejemplo. Generalmente estamos hablando de que México creció el año pasado alrededor del 2% o el 2,5% o el 3%.
A mí no me dice nada de Ok, eso. pero de ¿Creció en eso qué? estamos hablando. ¿En público? Cuando ¿En la el economía crece, mexicanos o qué? la economía va por buen camino. Cuando la economía crece. Cuando la economía no crece y al contrario se regresó en términos del valor que se produjo, entonces estamos en una época de recesión. Sí, ahí me vas a tener que explicar que se redujo en qué, permíteme. Entonces, la recesión es cuando no se produce lo suficiente o no hay dinero. No, ¿o qué? recesión es que, por ejemplo, vamos a llevarlo a título personal para que la gente entienda. Ah, eso es lo que yo quería. Entonces, una persona venía ganando, por decir algo, una cantidad, 10,000 pesos al mes. 10,000 pesos. Al siguiente año le aumentaron de 10,000 a 12,000, por decir una cantidad. Entonces, ahí creció su ingreso. Sí. Es a lo que me Creció la economía. Creció la economía, Muy hablando bien. si eso fuera la economía. Pero ¿qué sucede si al siguiente año, en vez de ganar 10,000 pesos, le redujeron 500 pesos y Por ahora te vamos a pagar impuntual. 9,500, por las razones que haya sido? Ahí en ese momento él en vez de avanzar, regresó, dijéramos, tuvo un proceso regresivo. Tuvo Nos una echamos recesión. para atrás. Nos echamos para atrás. Ok. Fuimos para atrás, a eso se le llama recesión. Entonces, cuando en vez de aumentar tu ingreso, disminuye, ahí tienes una recesión. Ahora, es importante hablar de un término aquí que normalmente a la gente tampoco entiende. Nosotros los economistas hablamos de términos reales o descontando la inflación. Si la inflación, por ejemplo, fue de 10%, del año pasado a este, y tú ganabas 10,000 pesos, para mantener el valor de esos 10,000 pesos, tienes que ganar el equivalente a 11,000. Entonces, si el año pasado ganabas 10, hubo una inflación en el año del 10%, al siguiente año, para mantenerte, tienes que ganar 11,000. No, y no es que te hayan subido el sueldo. No te subieron el sueldo, eso Te lo actualizaron. Te lo actualizaron, es decir, te ajustaron por el fenómeno de la inflación. Ahora, la gente normalmente, los seres humanos padecemos lo que llamamos los economistas ilusión monetaria. Eso. No nos damos cuenta. Y por el hecho de ganar ahora 11,000, en vez de los 10,000, pensamos que estamos ganando más, cuando en realidad estamos ganando lo mismo. Es cuando llegas a tu casa, mira vieja, me subieron el sueldo a 11,000. Ah, te alcanza para comprarme aquel vestido que te acuerdas. Y te das cuenta de que no. No, porque con los 11,000 pesos de ahora tienes el poder adquisitivo exacto, igualmente al que Compras tenías lo el año mismo. pasado. Puedes comprar exactamente lo mismo y no más. Ok, ahí va, esa es, ¿qué término es? Le llamamos ilusión monetaria, es decir, Ok. no te das cuenta de que por la inflación, los 10,000 de ayer o los 11,000 de hoy, no te das cuenta que es exactamente igual en términos de poder adquisitivo de los 10,000 pesos Entonces de la ayer. recesión es cuando empiezas a ganar menos. Cuando ganas menos. Ahora, siguiendo el mismo ejemplo, de los 10,000 a los 11,000, si la inflación fue el del 10% y tus 11,000 pesos simplemente te permiten mantenerte el mismo nivel del año previo, A flote. igual. Si en vez de los 11,000 te dieron 10,500, ya vas para Ya atrás. vamos para atrás. Vas para atrás. Eso es recesión. eso Tú es estás recesión. sufriendo recesión. Ahora, para los que estamos viendo este asunto en nuestro país o en nuestra ciudad, el asunto es, estamos viviendo ahorita, en el presente, estamos en marzo de 2023, ¿estamos en una inflación o en una recesión? ¿O se están juntando? Tenemos ahorita un problema de inflación a nivel nacional y a nivel de Mexicali. ¿Severo, serio? Sí, porque dijéramos el límite que ha establecido la autoridad, el Banco Central Mexicano, que es el Banco de México, como política, desde hace muchos años se dijo que la inflación debería ser del 3% más menos un punto porcentual. ¿Qué significa eso? Que los precios en general deben de aumentar cuando mucho al 4% de un año a otro. Pero no es cierto. O en términos, dijéramos, ideales, que crezcan cuando mucho el 2%. Sí, pero no. Eso es a lo que hablamos de la política monetaria, a la política que sería ideal para el México, que no crezcan más allá del 4% y si es posible que crezcan alrededor del 2%. ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo? La realidad es que el año pasado anduvimos cerca del 7-8%, es decir, casi el doble de lo que el Banco de México consideraba ideal, y ahorita andamos en el 7-6%, casi
otra vez el doble. Ha ido disminuyendo, y no hay pero quien no es. detenga esa voracidad. Bueno, se están tomando acciones, se están aplicando, dijéramos, medidas para evitar que siga avanzando más allá del 7%. Los ciudadanos comunes y corrientes no podemos detener nada de eso. Por ejemplo, por ese lado de la inflación. Por el otro lado de la recesión, lo cual mira, a lo que quiero llegar es, se habla de un Producto Interno Bruto. ¿Tiene que ver con esto de inflación y recesión? Está relacionado, obviamente, ¿verdad? Porque el Producto Interno Bruto, regresando al ejemplo, es lo que tú pudiste, dijéramos, obtener en términos de ingresos. Yo gano 10,000 pesos en mi familia y tengo 3 hijos. Okay. No, vámonos primero. Producto Interno Bruto. A ver. Otra vez regresamos esto para que la gente lo entienda. El Producto Interno Bruto es lo que se produce en toda la economía de un país. Uh-huh. Generalmente lo referimos a un trimestre, a medio año o a un año, es decir, el periodo en el que se produjo eso. Regresando a la parte individual, es si tú trabajaste en el año y estabas haciendo, por decirte algo, algún producto en una fábrica, el valor de ese producto equivale a lo que produjo la fábrica. Se suma todo lo que produjo la fábrica en términos del valor de ese bien que estás produciendo, y eso da el valor de lo que produjo la fábrica. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con el Producto Nacional o el Producto Interno Bruto? Sí. Tendríamos que sumar todas las empresas, todo lo que produce, incluyendo la parte que yo estoy contribuyendo con mi trabajo, para que la gente entienda, ¿no? Entonces, en el Producto Interno Bruto se suma el valor de la materia prima que se utilizó para hacer el bien que estás produciendo, se suma las rentas que se están pagando al que le renta la nave industrial, se suma el agua que se utilizó, se suma el valor de tu trabajo, etcétera, etcétera, y eso da un valor para la fábrica. A nivel del país estamos sumando el valor de todas las fábricas. 100,000 millones de pesos. El Producto Interno Bruto. Eso quiere decir que todos los que hicimos los mexicanos, entre que me quitan la renta y me ponen y el sueldo con el que pagué impuesto, y aunque no haya pagado impuesto, llega a 100,000 millones, es el Producto Interno Bruto. Así es. ¿Eso es positivo? Sí, porque se trata de que eso vaya creciendo. Sí. Para que en la medida que crezca haya más que repartir. ¿A repartir en quién? Entre todos los que participan en la economía. Tú, por ejemplo, y yo, cuando estamos vendiendo nuestros servicios, estamos recibiendo parte de eso que se está produciendo, porque si la empresa, por ejemplo, no produce el bien que va a vender, pues no va a contratarte a un trabajador para que haga el bien. El Producto Interno Bruto es todo lo que produce el país con con el sector que trabaja. Así es. No cuentan los que no trabajan. No, esos no aportan. No cuentan los que reciben cheques. Por ejemplo, los niños no están aportando en términos de valor. Entonces, eso se divide entre todos los mexicanos. No, el valor que produce la economía está en función de los bienes y servicios que se hicieron. Por ejemplo, me quedo otra vez regresando a la fábrica. Dame manzanitas. Ok, manzanitas. Una fábrica produjo, por decirte algo, 20 radios. Ajá. En 2022. En 2023 va a producir 23 radios. Va a producir 3 más. Sí. Esos radios tienen un valor. Vamos a decir, los 20 radios valían, ¿qué quieres? 1,000 pesos. Y los 13 radios van a valer 1,150. Ajá. Entonces, ya creció el valor que produjo esa fábrica. Cuando hablamos de Producto Interno Bruto, no solamente tomamos en cuenta una fábrica, tomamos en cuenta el valor que es de todos. Sí. ¿Okay? Hasta ahí vamos bien. Pues sí, por eso te decía yo de 100,000 millones, ya para que no hagamos más. 100,000 millones. Para que no contemos las gallinas ahorita. 100,000 millones. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Ese es el producto? ¿O ya se dividió entre los habitantes? No, cuando tienes un valor a nivel nacional que se llama Producto Interno Bruto. Sí. Lo que hacemos para efectos de ver cómo está evolucionando la contribución que tenemos en promedio cada uno de nosotros a ese valor, lo dividimos entre la población total. Haz de cuenta, esos 100,000 millones de los que tú hablas ahorita, lo dividimos entre los 130 millones de mexicanos que habemos y nos da un valor que decimos por habitante. ¿Cuánto producimos en promedio cada habitante? Entonces tenemos un Producto Interno Bruto por habitante.
Ok. o PIB, que también le llamamos PIB per cápita. PIB, por cabeza. que es Producto Interno Bruto, es PIB por cabeza. Así es. Ahora, ahorita, el Producto Interno Bruto de México, ahorita en el 2023, marzo, ¿cómo anda? ¿Está bien o está mal? Nada más necesito saber, no me necesitas cantidad. Mira, más o menos el Producto Interno Bruto de México anda alrededor de 1.4 billones de dólares. Billones de dólares. A mí me hablan, yo nunca lo voy a ver. Espérate, no, sí, ahorita ¿Para vamos qué a me ver. alcanza? Para que Como tengas país. una idea, los gringos producen casi 20 veces más. Ok, ya. Ellos son 330 millones de habitantes aproximadamente y nosotros somos 130. Entonces, lo que produce cada americano comparado con lo que produce cada mexicano es casi 10 veces más. Bueno, ¿a Ok. qué se debe que Ahora, andemos tan abajo? Espérame tantito, No, déjame pues no decirle me algo aquí a tu expliques tanto. público para que A ver. entienda. ¿Qué es $1 billón? Con muchos millones de Digo, para empezar, ¿qué es $1 billón? Entonces, $1 billón de dólares en pesos, traducido en México, es una cifra de 1 más 12 ceros. 12 ceros se le ¿Y agrega. cómo al se uno. pronuncia en español eso? Se pronuncia $1 billón de pesos. Ah, En este caso estoy hablando de dólares. Entonces, para que la gente tenga una idea, ¿qué tanto puede representar $1 billón de dólares? Bueno, imagínense ustedes que tenemos una tarima de esas que utilizan para las maquiladoras, una tarima de esas donde ponen diferentes productos y lo llenamos con billetes de $100 cada uno, de $100. En una tarima. En una pallet que En le una llamamos. pallet le llaman Sí, los gringos, sí, ¿no? sí. Ok, ahí tienes billetes de $100. ¿Cuántos pallets necesitaremos para que represente $1 billón de dólares? Bueno, Pues 18 veces más. necesitamos el equivalente a 10,000 pallets. O 10,000. Para que tengan Ok. una idea de qué representa eso. Imagínense un campo de fútbol. Ajá. Estaríamos llenando un campo de fútbol teniendo una altura de aproximadamente 3 metros de billetes de $100. Es una Bueno. cosa escandalosa. Pero eso ya le da una idea a la gente de qué Pues estamos sí, hablando. De que andamos bien abajo. Pues. Nosotros producimos Por no decir otra 1.4 billones de dólares y los gringos más de 20 billones de dólares. Ok. O sea, 10 veces más. No sé Ya, si algo no, se no les me dice. compares más, no me compares más. Fíjate que yo todo eso es que se nos escapa y cuando en política, sea el sexenio que sea, se habla de que hubo un fraude por allá de 60,000 millones, no sabemos ni cuántos sean 60,000 millones, lo que sí se nos hace es que van a hacer con tanto dinero, quién se lo llevó, dónde lo guardó, quién sabe. Todos saben dónde quedó, pero nadie acepta responsabilidad y eso nos tiene muy tristes porque el ciudadano común y corriente como yo, nos sentimos como violados en el sentido de que mientras estoy yo ocupado tratando de mantener mi ingreso normal y estoy y no alcanzo a ver esas noticias de quién se quedó con qué parte del dinero o cuánto es el Producto Interno Bruto, no nos interesa porque no nos pega aparentemente. Bueno, Nos pega porque no crecemos como país. Y yo quería hacerte por ejemplo, pasando a otro tema que todo tiene que ver, te lo voy a leer. ¿Tú te acuerdas de las tiendas de raya? no me tocaron en mi época, pero sí sé que lo que son las tiendas de raya. Voy a leerte un cachito nada más. Ahí les va una historia de las tiendas de raya para los que no sepan. En México, al igual que en otras partes del mundo, las tiendas de raya eran propiedad de los patrones. Y ahí se expendían comestibles, aguardiente, licor, ropa y calzado de mediana calidad. El pago a los trabajadores, allá por 1900, estamos hablando de un poquito antes allá con don Porfirio y todo eso. El pago a los trabajadores se hacía mediante vales que solo se podían canjear en la tienda de raya del patrón, quien recuperaba todo el dinero, ese patrón, ¿no? Todo el dinero erogado en pagar los sueldos, ya que por lo general revendía los productos a un precio más alto. Cuando al trabajador, que recibía salarios muy bajos por exhaustivas jornadas, no le alcanzaba para pagar los productos que permitieran su subsistencia y la de su familia. Se veía obligado a comprar
a crédito con un alto interés y así adquiría una deuda que si en vida no la pagaba, era heredada a su descendencia o a otros familiares, dando lugar a la servidumbre por deudas. El trabajador no podía cambiarse de hacienda, porque estamos hablando de haciendas, ranchos y fábricas. El trabajador no podía cambiarse de hacienda o fábrica sin antes saldar la deuda. Y si llegaba a escapar, era perseguido por la policía para llevarlo de regreso. Esto nos puede resultar así como, ¿y en dónde fue eso? ¿En el presente o en 1900? Estamos igual. Las tiendas de raya existían y eran puestas por ¿quiénes? Eran puestas por los dueños del rancho o de la fábrica, de la hacienda, como le quieras llamar, ¿no? Y además estaba respaldada por políticas gubernamentales que le decían, tienes razón, si no te paga, vamos por él, tú lo acabas de decir. Sí. Entonces, mira, primeramente... ¿Y qué tiene que ver con el presente? Bueno, déjame hablarte de algo importante que la gente tiene que saber y tiene que pensar respecto a la importancia de estar al pendiente y de participar políticamente. La economía va muy de la mano con la política. ¿Por qué va de la mano con la política? Regresando al tema que tú acabas de mencionar, ¿por qué podían hacer eso los patrones de aquel entonces, tener tiendas de raya? Porque se habían puesto de acuerdo con la autoridad para que pudieran existir y pudieran garantizar que les iba a funcionar ese modelo. Claro, era un modelo de explotación que finalmente fue una de las razones principales detrás de la Revolución Mexicana. Pero eso lo quiero, dijéramos, enfatizar, porque para traerlo al presente tenemos que también señalar que muchas de las cosas han cambiado en su forma, pero no en el fondo. ¿Qué significa esto? Bueno, que eso que tú llamas tiendas de raya de hace más de un siglo, hoy día lo podemos, dijéramos, de alguna forma relacionar con la forma como operan las instituciones financieras en términos de los cobros de los intereses que son realmente elevados para quienes están en una situación de trabajo. Por ejemplo, en algunos países, si tú no pagas un crédito, te vas a la cárcel. En México, a raíz de la revolución, quedó prohibido, entre comillas, encarcelar a una persona por deudas de tipo económico. Entonces, eso se ha mantenido, pero se ha venido poco a poco ajustando de tal manera. Pues es que les acomodó muy bien, porque un político se puede llevar dinero a sus deudas de tipo económico y no puede caer en la cárcel. Bueno, pero pues, sí me explico, ¿no? Esa interacción entre política y economía es muy relevante, porque el que tiene capital, el que tiene el dinero para hacer un negocio, quiere recuperar y ganar de hacer negocio. Entonces, si la política no le garantiza que va a recuperar lo que está invirtiendo, porque va a haber mucha gente que va a decir no te pago y punto, y hazle como quieras, pues entonces no su negocio... mal, ¿eh? No, digo, ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué les llamaban tiendas de raya? Porque marcaban su raya. Sí. La gente no sabía escribir y entonces generalmente ponía un garabato, ¿no? Sí, a la hora de firmar. Era tal, obvio, no había escuelas o muchos no tenían escuela y había analfabetos, todo esto, el no saber leer, el ignorar, el no comprar periódicos, el no estar enterado de nada. Pues te decían, ahí debes estar, nomás pone tu rayita o tu ceñita. Era la raya que ponía. Sí. La raya era recibir tu sueldo. Fui a rayar y te daban tu sueldo. Así es. Ya rayé y te dan tu sueldo. De ahí, como pagaban a veces en vales por si querías comprar en la tienda del patrón, quedaba a precios más elevados. Y esto es una copia de los campos de algodón, por eso le digo yo, son los blues, ¿no? Los campos de algodón en Estados Unidos, todo eso se copió porque vinieron muchas personas, los potentados que tenían los ranchos y las haciendas en Estados Unidos, vienen acá a instalarse también con permiso de don Porfirio, que es la misma de ahorita. Entonces vienen, se instalan y hacen la misma práctica y te pagaban con vales para ir a la tienda donde también rayabas,
Si quedabas debiendo la raya era la tienda de la raya. Entonces, ahí es donde empiezan los endeudamientos. Y si no pagabas, esa deuda se iba a tu familia, si te llegabas a morir. Ahora sí, ya no existe eso, gracias a Dios. Lo que pasa es que ahora, si no pagas, paga el seguro que tuviste que comprar para pedir créditos, ¿no? ¿O no es así? En parte sí, depende mucho del país. Por ejemplo, hay países donde... No, hablemos de México. De México, bueno, si tú no pagas y te mueres, la persona, es decir, el banco o la institución financiera que te dio ese crédito seguramente lo va a recuperar porque, como bien dices, obtuvo un seguro en caso de tu fallecimiento. O a veces las mismas instituciones financieras hacen su reserva para considerar esas pérdidas por la gente que se muere o la gente que no paga. Ajá. Entonces, dentro de lo que tú y yo pagamos cuando sacamos un crédito, por decirte algo, si el banco te va a cobrar 20% o 25% por un crédito por el uso de la tarjeta, de ese 25% están considerando ese costo de los que no pagan, de los que se mueren, etcétera, etcétera. Yo no estoy diciendo que no paguen, ¿eh? El asunto está en que de todos modos ya no existe que se heredaba la deuda ni caías en la cárcel por cuestiones económicas derivadas de una transacción comercial. Si robabas dinero, pues es otra cosa. Ya no existe eso. Ahora existe otra forma, pero el fondo es el mismo, lo que tú acabas de decir. Yo puedo deber un dinero a la compra de un auto, pero graciosamente la financiera te dice, y este es su seguro de vida, y dices tú, uy, pensaron en mí, en mi seguro de vida. No, es por si te mueres, que quede pagado. Así es. Quede pagado. Entonces, esto nos lleva a pensar, ¿el crédito es conveniente? Sí, ¿verdad? En principio, bueno, si lo sabes llevar. Es como todo, ¿no? El crédito es un mecanismo para que tú puedas adquirir cosas que de otra forma quizás no las podrías adquirir. Aquí dijéramos la clave de utilizar el crédito por parte de todos y cada uno de nosotros es utilizarlo en aquello que nos vaya a durar. Por ejemplo, es una mala idea utilizar crédito para consumir cosas que van a desaparecer de un día para otro. Banales. Ejemplo, pues. Banales, o sea, o incluso... ¿Qué es una cosa banal? En el sentido de que no es algo que te va a durar, no es de duración prolongada, por lo tanto se va a finiquitar en el momento que lo consumes. ¿En qué es bueno invertir? El crédito lo debes de utilizar para cosas que tengan una duración de largo plazo, más allá de un año. Un carro. Puedas comprar un carro, puedas comprar una casa, habitación, puedas comprar un refrigerador, una lavadora, algo que te va a durar 3, 4, 5 años, incluyendo pues en el caso nuestro aquí en Mexicali, utilizarlo para comprar tus aires acondicionados. Y ahí sí se justifica porque quizás tu capacidad de ahorro es tan limitado que no lo puedes comprar directamente, ¿verdad? Sí, yo te preguntaba hace rato si no será conveniente mejor guardar dinero hasta tener para el refrigerador y no pagar intereses, porque un refrigerador que ahorita me puede costar $500, para ponerlo en dólares, vengo pagando $1,500 o hasta $2,000 con el crédito, ¿no? Puedes que sí, termines pagando 4 veces el valor. El doble o el triple, dependiendo del plazo al que sacaste el crédito y que te lo dieron, ¿verdad? Pero, insisto, se vale... y digo, es la práctica común, utilizar los créditos para la compra de bienes duraderos. Dijéramos, la recomendación es esta: si vas a utilizar un crédito para comprar un bien duradero como un carro, un refrigerador, una casa, adelante. Y ya los plazos pues podrán de ser 5 años, 10 años, 15, 20, 30, lo que sea, ¿no? Pero estás comprando algo que te va a durar. Por ejemplo, mi recomendación es no utilizar crédito para compra ni de ropa, ni de comestibles. Pinturitas. Ni nada que sea de consumo inmediato, ¿no? Llámese comida, llámese ropa, llámese cosas que sí puedes tú hacer un esfuerzo para comprarlo de forma en efectivo, sí, al momento, efectivo, ¿no? Pagarlo para no tener que pagar intereses. Pero esa es una forma de ver las cosas. La otra es que nunca debes de traer créditos que impliquen, como recomendación,
dijéramos, comprometer tu ingreso más del 30% de tu ingreso. Pues no si tú comprometas más del 30% de tu ingreso en el pago de tus créditos, andas mal. Andas mal. La otra es que debes de tener un ahorro equivalente a cuando menos a 3 meses de tu ingreso. Esas son las recomendaciones, fíjate bien. Pero yo lo que quiero llegar es todavía más allá, un poquito más allá. ¿Por qué andamos mal? Porque ganamos 10,000, porque ganamos 20,000. El 30% de los 20,000 son 6,000 pesos. Bueno, pero, ¿por qué andamos tan mal? Mira, andamos mal como país por una simple y sencilla razón. No crecemos al ritmo que tenemos que crecer para darle oportunidad de un trabajo bien remunerado a todos los que están incorporándose año con año a la fuerza de trabajo. Ese es el principio. O sea, regresando a la importancia de lo que se produce a nivel del país. Producto el PIB, Interno regresando Bruto. al Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto. Ahí donde nos pega esto. Estamos creciendo en promedio en menos del 2% anual. Es decir, estamos creciendo muy poquito anualmente el valor de lo que producimos. Entonces, ¿cuál sería el nivel que deberíamos de traer para poder dar una mejor vida a los mexicanos? Bueno, tendríamos que crecer al 5%. Ok. Entonces, estamos creciendo a menos del 2% cuando deberíamos estar creciendo al 5%. Y esto no es de ahorita, es de muchos años atrás. Ok. Entonces, ¿eso qué produce? ¿En qué se ha traducido eso y por qué estamos mal? Porque la mayoría de la gente no tiene un trabajo firme, bien remunerado, que le dé, dijéramos, acceso a todas las prestaciones. La mayoría de la gente que trabaja en México o que está ocupada no trabaja en un empleo formal, es decir, no va a una empresa que le va a pagar no solamente su salario de manera puntual, semanalmente o quincenalmente, no está aportando para su vejez al fondo de pensiones, no está recibiendo, dijéramos, el beneficio de tener vacaciones pagadas, etcétera, etcétera. Más del 50% de la población ocupada en México vive en la informalidad. ¿Qué es vivir en la informalidad? Bueno, pues dedicarse a andar vendiendo cacharros en la calle, lo que sea, comida para llevar, etcétera. Fierro viejo, cosas lo que sea. Que aguanten. Entonces, esa gente tiene a veces buenos ingresos, a veces regulares y a veces malos. Entonces traen dijéramos, una función cíclica donde hay días en que les va bien y hay días que no tienen para comer. Eso significa esquizofrenia. Subir y bajar, ¿no? A veces están bien, a veces están mal. Por eso estamos mal. Ahora, esas, dijéramos, las consecuencias de no crecer. Cuando tú me preguntas en qué estamos mal, mi respuesta es el regreso al tema aquel donde la política y la economía van de la mano. Sí. Una economía, para que esté saludable, necesita una gobernanza saludable. Necesita crear condiciones de tal manera que se dé esa situación sana de poder crecer a un ritmo elevado, y no solo que se crezca a un ritmo elevado, sino que el reparto de lo que se está produciendo sea más equitativo. Okay. O sea, que la gente reciba lo que tiene que recibir. Entonces, lamentablemente México durante muchas décadas, no es de ahorita, esto viene de mucho atrás, no ha cumplido con lo uno ni lo otro, ¿no? Es decir, no ha buscado, los gobiernos que hemos tenido no han hecho lo que se tiene que hacer para que crezcamos a ese 5% en vez de ese menos 2%, por un lado, y por otro, lo que se crece se concentra en unas cuantas manos, en los privilegiados. O sea, no lo dio ni para arriba ni para adelante, como aquella frase de gobierno de la campaña aquella, sí, de los 70. Ni para arriba ni para adelante, por una nación ordenada y generosa, no se ha dado. Ahora, Enrique, disculpa que te interrumpa, pero ¿cómo que no vamos bien si una de las apariencias que hay es que el tipo de cambio está a todo dar? El tipo de cambio puede estar muy bien. Oye, México va muy bien, estamos a 17.85. Bien sería que, por ejemplo... ¿Por qué? ¿Por qué el dólar está tan atractivo? Ahorita regreso al dólar, espérate, regreso al tema. Okay, ya sé que no tenemos tiempo, pero la gente tiene que entender que la situación va una cosa ligada con la otra, ¿no? Esa falta de creación de empleos formales se traduce o se ha traducido en que más del 50% de la población vive en condiciones de pobreza.
Ajá, O sea, ya lo ahí sabemos. estamos mal. Cuando no es ni siquiera el 50%. La realidad de las cosas es que 7, cuando menos 7 mexicanos de 10 viven en condiciones de casi pobreza. Están en el Ahí límite, estamos. ¿no? Es decir, hoy estoy arribita de ser pobre y mañana otra vez estoy como pobre, ¿no? Y esto se refleja, por ejemplo, que en los últimos 5 años, lo que es esta administración de este gobierno que se dice el gobierno de los pobres crecieron en 3 millones de habitantes. Bueno. Entonces, no vamos bien. Yo no quiero hablar de política. No, ya sé que no quieres hablar de política, pero se tiene que hablar de política. No, yo Pancho. te entiendo. ¿Por qué? Porque de gobiernos sanos, de gobiernos que por décadas nos han generen traído. las condiciones para evitar que tengamos a la mayor parte de la población incorporándose a la informalidad cada año. Es decir, lo que deberíamos de tener una meta, por ejemplo, de que cada año cuando menos 7 de 10 mexicanos que se ocupan lo hicieran en un trabajo formal. Y ahorita son menos de 5. O sea, menos de la mitad se incorpora en un trabajo formal que además está mal pagado. Pero porque el tipo de cambio tiene que ver, por ejemplo, yo escuchaba que los mexicanos se están yendo a Estados Unidos a trabajar, en su mayoría a Estados Unidos. ¿Eso qué nos dice el tipo de cambio? Los intereses, para terminar esta charla, porque desde el principio, que es infinita la economía, le damos vuelta porque nunca se va a arreglar. Sí se puede arreglar. Bueno, Eso en un mundo caemos en una serie utópico. de falacias, ¿no? Acabas de decir algo que considero una falacia. A ver. México podría estar 10 veces mejor de lo que está. Ah, sí. ¿Verdad? ¿Cómo? Haciendo lo que se tiene que hacer para que la gente tenga acceso a un trabajo digno, bien remunerado y que le permita vivir en mejores condiciones de las que está ahorita, en vez de tener que irse o huir del país hacia los Estados Unidos para buscar una mejor vida. Y esos dólares que mandan a México. Ahora, el tema del tipo de cambio sí es una variable, es como muchas. Es decir, la economía no solamente tiene que ver con empleo, no solamente tiene que ver con el tipo de cambio, no solamente tiene que ver con el crecimiento del PIB, tiene que ver con muchísimas cosas. Tiene que ver, por ejemplo, con detalles como el hecho de que tú puedas agarrar tu carro, salir de tu casa todos los días sin ningún problema. Pero si enfrente de tu casa tienes que no existe pavimento y llovió la noche anterior, lo más probable es que al siguiente día no puedas salir. Entonces, como no puedes salir, no puedes trabajar, y como no puedes trabajar, no contribuyes a que la economía crezca. Lo pongo como ejemplo nada más para que la gente entienda que hay muchísimas cosas que tienen que ver con la economía. Y tratar de reducir si una economía va bien o mal en términos de lo que está pasando con el tipo de cambio, perdónenme ustedes, es una tontería eso. ¿Considera que México está mejor por el tipo de cambio? Sí, el tipo de cambio es una de miles de variables que están influyendo en términos del crecimiento de la economía y de lo que usted y yo experimentamos, pero no es la variable principal. Y no por el hecho de que un gobernante diga que así es, eso va a ocurrir. No, hay muchas otras cosas más importantes que el tipo de cambio. Si queremos hablar de qué es lo que influye en la economía. Que no se lleven la lana a sus arcas personales. Primero, que no haya corrupción. ¿Cuánto se han robado ahorita hasta ahorita? No sé, eso no voy a meterme en ese tema, pero es Pero obvio que hay fraudes muy fuertes. sabemos, ¿no?, que la corrupción en México es causa de toda esta problemática que estamos viviendo. Mira, por ejemplo. Y la inconsciencia de nosotros también. Y claro, el hecho de que la gente piensa que no hacer nada es normal. Fíjense. Los malos gobernantes de México y en general de muchos otros países de América Latina y de África y demás, le han hecho creer a la gente que meterse a cuestiones de política no resuelve nada, cosa que es totalmente falsa. Al contrario, ellos pregonan esto para mantenerse haciendo lo que están haciendo, es decir, aprovecharse de la función pública para enriquecerse y a todos aquellos que los rodean, ¿no?, a los grupos especiales. Entonces, aquí claro, señalando una serie de cosas que al final de cuentas resultan ser falsas, ¿no?, como esto que estás mencionando tú, que incluso tú ya te convenciste de que si el tipo de cambio va bien, la economía mexicana va bien. No, perdón, es una gran estupidez. No, la economía sí está relacionada con el tipo de cambio, obviamente. Su dólar compra menos. Pero hay muchas, eso llevaría a todo un programa para explicarle a la gente por qué eso es una falsedad. El tipo de, mira, se lo voy a poner así. El tipo de cambio refleja
dijéramos, condiciones de corto plazo, situaciones que están pasando en este momento, pero no nos dicen hacia dónde vamos ni hacia dónde queremos ir. Que eso es lo que deberíamos de estar preocupados. Hoy podría estar el peso, si tú quieres, a 24 pesos. Y eso a mí como economista no me preocuparía. ¿Sabes No. por qué? ¿Por qué? Porque es irrelevante esa variable por sí sola cuando no contemplas el todo. Y el todo requiere que la gente se inmiscuya más en aquello que está mal en términos de la gobernanza. Por ejemplo, en este gobierno, tenemos ahí la cosa de que se está combatiendo la corrupción. Bueno, en los últimos 5 años, el índice de corrupción medida por una organización internacional, en vez de disminuir, aumentó. Es decir, Está en inflación. está en inflación la corrupción en México, ¿no? Entonces, bueno, pues digo, hay muchísimas cosas que pudiéramos hablar. Yo sé que el tiempo se nos acabó. No, sí, podemos hablar, podemos entrar a otros temas. Yo creo que nos va a dar para traerte una vez por mes aquí No sé y si platicar. Yo lo que quisiera es que la corrupción llegara a la recesión, por ejemplo. Ya lo entendimos. Y sí. Yo que no haya. Fíjate, yo te lo pondría de otra forma. Yo quisiera que la corrupción llegara a un nivel de equilibrio. Sí. Equilibrio. ¿Qué significa que sea de equilibrio donde la mitad de la gente que nos gobierna sea buena y la otra mitad sea mala? Como me decía un gobernador aquí, me dice, mira, tú trabaja y barre, pero deja que se vaya tierrita, que se te pase tierrita de todos modos. No, la tierrita No. siempre se te va a quedar. Digo, el hombre por naturaleza es bueno y malo. O sea, Bueno. tienes capacidad de ser bueno y malo, y yo también, y todos. Entonces, cuando el mundo está en equilibrio, significa que la mitad de la gente actúa de manera buena, y la otra mitad actúa de manera regular o mala. Pero cuando tienes en un segmento de un país dominado por gente mala, que es el caso de México, el sistema político mexicano, lo tengo que decir, está podrido. No tiene nada que ver con partidos, tiene que ver con personas. La mayoría de ellos están podridos, están en conturbenio para hacer cosas indebidas, que están reflejándose en el nivel de vida de los mexicanos. Es decir, cuando tú me preguntaste, ¿se puede mejorar esto? Claro que se puede mejorar, con una mejor gobernanza, seleccionando mejor a la gente que nos gobierna, para tener ese equilibrio. Mitad Muy que sean bien. buenos y la mitad que sean regulares o malos, si tú quieres llamarlo así. ¿Aceptas Pero tenemos ahorita el problema que la gente tiene que estar consciente de que la mayoría de los que nos gobiernan están en este extremo, de los malos. Y los buenos son muy pocos. A veces es difícil contarlos con los dedos, dependiendo de dónde los estés midiendo. ¿Aceptas una nueva reunión aquí? Bueno, Sigamos depende si la gente con la quiere parte escucharme, 2. ¿no? Vamos a ver. Si la Por lo gente pronto aquí vamos a dejar nuestra plática. Te agradezco muchísimo, Al contrario, Enrique, que hayas gracias a estado hoy y se ve que nos encendemos. El asunto está en dejar en el equilibrio que el blanco sea blanco y el negro negro. Y que si se mezcla, como decía aquel famoso periodista mexicalense, qué bonitas sábanas tan grises, se mezcla, se hace un gris. Necesitamos que haya blancos y negros. Es el equilibrio entre el bien y el mal. Para que exista los ángeles, para que necesita haya ver el mejor diablo. perspectiva, ¿no? Para que haya mejor perspectiva Bueno. en general. Así lo pondría yo así lo resumo, ¿no? Que haya Enrique, nos quedamos centrados, para la próxima. Y repito, la economía está ligada con la política, no se puede separar. Lamentablemente, Bueno. muchos quieren hacerlo y han Pero no. buscado hacerlo, pero eso es lo que nos tiene en la situación en la que estamos. Lo vemos en la próxima. Perfecto. Entonces. Muchas gracias, a Enrique ustedes. Rovirosa, con nosotros, economista y de los buenos, de muchas alturas, que gracias por estar aquí con nosotros Gracias a ti. y platicar las cosas al nivel de nosotros para que las entendamos. Ok. Entendamos, perdón. Muchas gracias. Gracias a ti.